Grabando. Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría encontrarnos nuevamente el día de hoy, miércoles 28 de octubre del año 2020. Hoy, en el curso de Historia del Perú, vamos a hablar acerca de las manifestaciones culturales incas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a cargar la diapositiva. Manifestaciones culturales incas. Vamos a recordar un poco lo que habíamos trabajado anteriormente. Como características generales, los incas tuvieron una forma de trabajo recíproca, que significa que entre todos se ayudaban, ¿correcto? Pero había también una forma de trabajo destinado exclusivamente para el Estado. Era un trabajo obligatorio. Ese trabajo se realizaba para la construcción de puentes, caminos, acueductos, acequias, etc. Esta forma de trabajo que dirigía el Estado se llamaba NITA, el trabajo obligatorio, donde todos los varones, desde los prácticamente 15, 16 años, que ya será mayor de edad, hasta los 50, algunos historiadores argumentan 60 años, realizaban este trabajo obligatorio para el servicio del Inca y para el servicio del Estado en beneficio de todos los pobladores. Muy bien. Asimismo, existían una serie de panacas que eran familias reales, la panaca real y el otro era la panaca, la familia del Inca, que eran provinciales, y también las panacas cusqueñas. La panaca cusqueña es la familia real, es donde estaba establecido el Inca, y las provinciales se generaban a raíz de las esposas que podría tener el Inca en alguna provincia, en algún pueblo. Una de esas panacas provinciales, por ejemplo, fue la de Quito, en donde nació, se crió Atahualpa. Los incas, en toda su infraestructura, desarrollaron diferentes tipos de diseños geométricos repetitivos y simétricos. Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, en la fortaleza de Sacsayhuamán, vemos las figuras simétricas. Una figura encajaba perfectamente en otra. Asimismo, servían como ofrendas a las huacas. Entonces, en características generales, los incas eran una sociedad para, digamos, para América del Sur, era una sociedad muy avanzada. Porque recordar que una cultura similar, como los incas, no de la misma magnitud, de la misma extensión, fueron los mayas y los aztecas, ¿correcto? Porque en América del Norte no se desarrolló sociedad alguna, cultura alguna, fueron tribus. En la arquitectura, para poder desarrollar su arquitectura, utilizaron la piedra en la sierra, barro o el uso del barro, tierra en la costa. Tuvieron muchas herramientas de bronce y de cobre que le permitían moldear la piedra o moldear el barro. Utilizaban estructuras de un solo piso de planta rectangular. Y el modelo almohadilla, que significaba eso, que labraban la piedra y una piedra descansaba encima de otra. ¿Qué técnicas utilizaban? El cobre
en el cobre utilizaban y rompían la piedra. Posteriormente, esa piedra era tallada, moldeada, para posteriormente llevarla a las infraestructuras, porque fueron enormes y gigantescas piedras pulidas y talladas en la cual depositaban en sus estructuras. Hasta el momento, algunos historiadores tratan de investigar, ver cómo es que pudieron tallar esas piedras de una simetría perfecta, mira, de una simetría perfecta, y poder llevar las piedras de lugares tan lejanos para poder, y sobre todo, subir esas piedras a la altura del Cusco, donde no existía accesibilidad, y poder desarrollar todas esas obras de infraestructura. Por ejemplo, formas de trapezoide, unas piedras encima de otras. Sistema de techado. En la actualidad se sigue utilizando estos sistemas de techado en provincia. El ciclopeo, unas piedras encima de otras. Poligonal, formando diferentes tipos de polígonos. Y las imperiales, que eran piedras más talladas. Y una perfección en cada una de las esquinas. Su arquitectura fue sólida porque hasta el momento ninguna estructura se ha deteriorado o se ha caído con el pasar de los tiempos. Sencilla, utilizaban solamente la piedra. Monumental, fueron grandes, enormes, simétricas, que existía una simetría y una perfección en cada uno de estos trazos. Seguimos. Uno de los templos más famosos es el templo de Coricancha. El templo de Coricancha, era un templo destinado específicamente. Coricancha significa templo de oro, ¿correcto? Fue un templo inca, bueno, que posteriormente fue destruido por los españoles, pero tenía un objetivo principal. El objetivo de este templo era un lugar sagrado destinado exclusivamente para la adoración al sol, al Inti, por lo que solo se podía entrar en ayunas. En ese templo, algunos historiadores argumentan que solo podía entrar el sumo sacerdote en los recintos en ayunas, descalzos y con una carga en la espalda en señal de humildad. El frontis era un majestuoso muro proveniente de la más fina cantería, decorado únicamente por una lámina de oro puro de 3 metros de alto y un techo de paja fina y delicada cortada. Exactamente no existe, no se sabe el año en el cual fue construido o cuando se haya iniciado esta gran obra, pero se especula que fue más o menos en el año de 1438 cuando asumió el poder Pachacútec. Algunos argumentan que lo construyeron en el periodo de Pachacútec. Otros historiadores argumentan que en el periodo de Pachacútec fue que se hizo una remodelación y se atribuye su construcción al periodo de los Ayamarcas. O sea, no existe todavía evidencia histórica, son especulaciones nomás. El Coricancha, centro religioso, político, geográfico del Cusco, correcto, laminado específicamente de oro. Ya a la llegada de los españoles, el templo fue saqueado casi por completo,
Porque como tenía láminas de oro en las paredes, objetos de oro, ídolos de oro, fue los españoles cuando llegaron al Cusco, eso sí cuentan los cronistas españoles, llegaron al Cusco y entraron al templo, se maravillaron por la cantidad de oro que había en el templo que ellos nunca habían visto. Y lo primero que hicieron fue saquearlo, despojando de los metales preciosos que lo decoraban, y en la repartición del Cusco, este templo fue asignado a Francisco Pizarro. Es por esa razón que hubo la guerra entre Pizarro y Almagro por la posesión del Cusco, pues especialmente por los templos y por las riquezas que esas poseían. Posteriormente, los dominicos construyeron en 1530 el templo de Santo Domingo encima de las simientes del Coricancha. Este es Coricancha, y aquí tenemos el templo de Santo Domingo, que fue construida por encima de este templo. Aún dentro del Santo Domingo existen restos muy importantes del gran recinto de Coricancha. De este cimiento de Coricancha, correcto, que aún quedan pocos restos, sufrió 3 terremotos, correcto, pero después de 1950-56 el templo recibió una reconstrucción. Este templo que tiene un atrio o un patio triangular, correcto, fue construida exclusivamente de piedra calcita y andesita utilizadas para la elaboración de muros totalmente lisos y unidos con precisión quirúrgica sin argamasa, que significa que entre la unión de una piedra a otra no existe algún tipo de material, sino es unida perfectamente, por eso se llama unión simétrica. Otro aporte muy importante de los incas, o algo en la cual destacaron profundamente, fue en la educación. Aunque fue una educación elitista, porque solo estaba dirigido para la clase de la nobleza y para el pueblo una educación labores. A ver, vamos a ver. En primer lugar estaba el Yachayhuasi, que significa casa del saber. El Yachayhuasi, casa de Yachayhuasi, estaba dirigido por el Amauta. El Amauta era, como decíamos así, el maestro, ¿correcto? Esta casa estaba dirigida exclusivamente a los varones adolescentes de la nobleza inca. Eran preparados en los conocimientos necesarios para la administración del gobierno. Es en esta casa donde el Auqui aprendía, ¿no?, según los comentarios reales del Inca, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta casa fue construida durante el periodo de Inca Roca, en el Cusco, ¿correcto? Esta enseñanza estaba a cargo, como dije en un inicio, de los amautas, maestros o sabios del imperio, quienes impartían 4 materias. Impartían el lengua quechua o runasimi, la religión oficial, la adoración al dios Sol, el manejo e interpretación de los quipus, incluyendo las matemáticas, la historia militar del imperio. Asimismo, recibían adiestramiento físico y militar, quienes le preparaban para la ceremonia del Huarachicuy. La ceremonia del Huarachicuy era una ceremonia en la cual los niños dejaban de ser niños y se convertían en adultos. Existe también las famosas Agyawasis. El Agyahuasi
se conocía o es conocida como la Casa de las Escogidas. En esta casa eran edificios residenciales donde un grupo de mujeres escogidas por todo el imperio, realizaban actividades productivas, específicamente textilería, aprendían a preparar chicha y que estaban obligadas a prestar servicios laborales al Estado. Estos edificios los españoles lo compararon como un convento, pero estos eran centros, correcto, de adiestramiento. Las madres las madres las llevaban a las chicas, a sus hijas, antes de su menstruación para que sean educadas. Las mujeres eran evaluadas tanto física y mentalmente. Para pertenecer acá, las mujeres debían ser de tez blanca y no debían poseer imperfecciones, ya que iban a ser llamadas hijas del dios y otras se llegarían a convertir en las esposas de los incas. Entonces, era una casa elitista. Pero no todas se convertían en esposas. Algunas de estas mujeres eran destinadas al incas como sirvientas y les preparaban la chicha para el inca. Otras eran destinadas para el sacrificio al dios Inti y eran preparadas para la ceremonia, ¿correcto? Otras eran elegidas como premio a los grandes guerreros incas y a la nobleza normal y a de privilegio. ¿Qué significaba? Si el inca quería congraciarse con un guerrero, con un curaca o un líder provincial, le ofrecía como esposa a una de las mujeres de la Yaguasi. Por eso es Casa de las Escogidas. Otras se quedaban dentro del recinto para poder enseñar a otras mujeres. A ellas se las llamaba mamaconas. ¿Correcto? Las mamaconas eran en ocasiones quienes elegían las esposas del inca. La nobleza cusqueña, aquí por ejemplo tenemos, esta nobleza era preparado, los varones eran preparados en el Yachaywasi y las mujeres eran preparadas en el Anyahuasi. Profesor, y los demás miembros del imperio, ellos aprendían ya los trabajos comunes, sembrar la tierra, preparar caminos, la instrucción que recibían directamente de sus padres o de algunos curacas. La cerámica. Cuando nosotros hablamos de la cerámica, recuerden que los incas fue una fusión cultural de varios pueblos, pero también tuvieron su propia cerámica, ¿correcto? Esta cerámica se caracterizaba por sus superficies pulidas, lo utilizaban como fines decorativos, representativos, utilizaban, ¿cómo se llama?, formas geométricas, usaban el color amarillo, el negro, el blanco, el rojo y el anaranjado. Solían pintar rombos, líneas, círculos, animales y frutos estilizados. Estas cerámicas eran en algunos casos de uso doméstico para trasladar líquidos, elaborar licor, almacenar granos. Otros cerámicos de uso ceremonial, como almacenar granos. Por ejemplo, tú los granos o las semillas lo pones en una bolsa y lo metes a tu despensa. ¿Ellos qué hacían? En estas vasijas metían los granos y los tapaban. El urpo aríbalo, que era un cerámico típico de los incas, utilizado en algunas ceremonias religiosas, y los queros, vasos exclusivamente ceremoniales.
¿correcto? Las formas más comunes o las cerámicas más utilizadas eran los aríbalos y los queros. Aunque los aríbalos son exclusivamente inca y los queros fueron una, digamos, absorción de periodos antiguos. Las cerámicas para uso religioso eran las más decoradas, eran una cerámica fina, ¿correcto? Pero las domésticas no eran muy decoradas. Muy bien, continuamos. La metalurgia. Otro aspecto muy importante que desarrollaron los incas dentro de su imperio fue la metalurgia. Esta metalurgia, algunos historiadores argumentan que fue una influencia chimú, ¿correcto? Se utilizaba como valor utilitario y ornamental, que significa que lo que desarrollaban dentro de la metalurgia era para adornar los templos, eran para utilizarlos, y el bronce lo utilizaban también como armas y hachas de porras. Muy bien. Los incas fueron los primeros en utilizar las técnicas como la fundición de los metales para darle posteriormente forma. Aquí podemos ver que está fundiendo los metales en las guairas u hornos portátiles. Estos hornos permitían fundir los metales y poder moldearlos. Utilizaban el bronce y el cobre para producir las armas, y el oro y la plata se utilizaban en ornamentos. Estos ornamentos eran muy preciados por los incas, pues consideraban que representaban a sus deidades. El oro, por su brillantez, representaba al dios Inti, y la plata representaba a la luna. ¿Correcto? Seguimos. Los objetos ornamentales desarrollados con oro y plata eran exclusivamente de carácter religioso, porque reflejaban la luz del sol, y esa reflexión, ese reflejo, indicaba la presencia de sus dioses en esa cerámica. Asimismo, el oro y la plata eran usados exclusivamente por la nobleza, y mientras que el bronce y el cobre eran empleados por el resto del pueblo. Últimas investigaciones indican que los incas también utilizaron el bismuto para crear bronce. ¿Correcto? Okay. Armas utilizaron como la macana, porra, cuchillos, hachas, cinceles, agujas, etc. Ojo, los incas nunca trabajaron el hierro, ¿correcto? Esto es muy importante. Y mucho menos el acero, que es una de las aleaciones del hierro y el carbono, que ellos no lograron a desarrollar. Pero, profesor, ¿significa ello que no existía hierro? Sí existía hierro, pero no lo trabajaron. El hierro fue trabajado por los europeos. Es por esa razón que cuando hubo un enfrentamiento entre europeos y nativos e incas, la superioridad numérica, la superioridad en armas era muy evidente. Las espadas de los europeos, de los españoles, eran de hierro. Eran pesadas, ¿correcto? Pero tenían una mayor fortaleza, mientras que el bronce era más ligero, pero de una connotación débil. Es por esa razón que las armaduras de los incas eran de bronce, de cobre, latón, madera, de piel de animales.
Los incas produjeron cascos, lanzas, hachas, entre otros. Muy bien, continuamos. Un resumen. Coricancha, el templo principal, Inticancha, el recinto del sol, fue construido o mejorado por Pachacútec. Hoy se encuentra el convento de Santo Domingo. En la educación, solo se educaban las panacas reales, el Yachayhuasi, que era casa del saber exclusivamente para los varones, dirigido por los amautas. La principal casa estaba en el Cusco. Y el Acyahuasi, o casa de las mujeres escogidas, dirigida por las mamaconas. Dentro de la cerámica desarrollaron una cerámica estilizada, tanto para uso doméstico como para uso ceremonial. La metalurgia tuvo una influencia chimú en la aleación de productos. El cobre y el bronce era utilizado para poder desarrollar armas, y lo usaba el pueblo, y el oro y la plata era utilizada por la nobleza y por los sacerdotes, y exclusivamente para uso religioso y ornamental, porque el oro representaba al dios sol y la plata a la diosa luna. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud sobre las manifestaciones culturales inca? Tenemos también las danzas, la música, etcétera. Entonces, los incas tuvieron una gran expresión hasta en el arte. Una de las obras más importantes de los incas, por ejemplo, es Ollantay, la historia de un amor no correspondido entre un soldado, un general del Inca, que se había enamorado de la princesa. Esa obra, Ollantay, es llamada ¿cómo se llama? La historia de un amor no correspondido. Es un drama como se dice, es un drama de amor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Muy bien, entonces sonríe para tomarte la foto del día de hoy. Todos sonrisas. Prendan sus cámaras. Sonrisa a la 1, sonrisita a las 2, sonrisitas a las 3. Muy bien, chicos. Entonces, Yomira, ¿estás con nosotros? Yomira. Yomira. Última llamada. Yomira. A ver, entonces, como no está Yomira con nosotros, Yomira, ¿me escuchas? Dayana, ¿estás con nosotros? Dayana. Profe. ¿Estás con nosotros? Acá estoy. Durmiendo, pero estás, dice. Yomira. No, no estoy durmiendo. Tomando desayuno. No podía hablar porque estaba con el pan en la boca. Yomira. Tiago. Muy bien. Ahí está Tiago. Muy bien, chicos. Entonces, te mando un gran saludo a la distancia. Toma desayuno y nos reencontramos a las 9. Bye, bye.